Eh, Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a comenzar, ¿verdad? La sesión del día de hoy. Vamos a comenzar a pasar asistencia para ver quiénes están presentes. Hemos llegado ahorita. Aburto no ha llegado, ¿verdad? Acevedo Bonilla. No está Acevedo Bonilla. Aguilar Luna. Presente. Bien. Aguilar Santa María. Alemán Molina. Altamirano García. ¿Quién? ¿Alemán Molina? Sí. Bien. Altamirano García. Arrechavala Maldonado. Blanco Zambrana. Presente. Bonilla Tijerino. Calero Kendali. Corrales Jaime. Díaz Celedón. Escobar Mayorga. Flores Enríquez. Flores Vázquez. Fonseca Gómez. Presente. González Pérez. González Ortiz. Gurdián Rodríguez. Guzmán Medina. Lacayo Ortega. Presente. Lorío Quintana. Mayrena Hurtado. Mayrena Pérez. Mejía Mendoza. Méndez Denis. Molina González. Muñiz Sandoval. Narváez López. Narváez Quirós. Presente. Orozco Silva. Presente. Palacio Rivera. Paz Zambrana. Pérez Blandón. Pérez Catín. ¿Quién? Profesor, ¿Sí? me puso ausente ¿Apellido? Mayrena Hurtado. Mayrena Hurtado. Profe, yo también aparezco ausente, profe. ¿Cuál? A ver, ¿apellido? Díaz Celedón. ¿Ah? Díaz Celedón es mi apellido. ¿Cómo? Díaz Celedón. Bueno, ¿por dónde había quedado? Profesor, yo también, Ah. profesor. Yo también salgo ausente. Aguilar Santa María. ¿Quién? ¿Ah? Aguilar Santa María. Aguilar Santa María. Y el primero en la lista. Sí. Lo primero, bueno. Aguilar Santa María ya está presente. Ramírez Ramos. Ramírez Velázquez. Romero Rizo. Presente.
Profe, Romero Rizo. Romero. sí, sí. Ya. Rosales Carvajal. Presente. Silva López. Presente. Tengo presente. Sosa Gunera. Torres Martínez. Presente. ¿Quién? Sosa Gunera. Sí. Sosa. Bien, Sosa, ya está presente. Torres Martínez. Velázquez Hurtado. Zamora Valerio. Zamora Zavala. Wainer Pérez. Hernández Gutiérrez. Presente. Quintanilla Páez. Aquí. ¿Quién? Yo. Quintanilla. Bien. Sí. Está bien. ¿Quién más no está? ¿Quién más me quedó ausente? Ya todos estamos presentes, los que estamos. Bien, ¿verdad? Estamos viendo lo que estoy compartiendo ahí en pantalla, ¿verdad? ¿Se mira la pantalla? Sí, maestro. Sí, bien. Sí, Está profe. bien, muy buenas tardes. El día de hoy pues vamos a ver sobre la unidad número 3. Vamos a hablar sobre los inductores. Vamos a hablar sobre los transformadores. Y también pues estaremos dando una introducción a un simulador con el que estaremos trabajando las fuentes de alimentación que se llama simulador de Proteo. Vamos a definir entonces lo que es un inductor. Decimos que bueno, es un elemento pasivo, igual que la resistencia, igual que los capacitores. La característica que tiene es que se almacena energía en forma de campo magnético. Podríamos decir que la bobina, ¿verdad? O el inductor no es más que un alambre enrollado en forma de espiral, a que cuando se le aplica una diferencia de potencial, se va a cargar de forma, su energía va a ser de forma de campo magnético. Aquí en nuestra imagen, pues tenemos nosotros, ¿verdad? La bobina enrollada. Cualquier alambre que nosotros enrollemos, ese va a ser, ¿verdad? Una bobina o un inductor. Tenemos diferentes tipos de inductores, primeramente según el núcleo que tenga. Puede tener un núcleo de aire, es decir, agarramos el alambre, lo enrollamos y de esa manera ya tenemos una bobina sobre el núcleo de aire. Podemos tomar un pedazo de hierro y la enrollamos en ella y ya tenemos una bobina con núcleo de hierro. Y la otra pues, sería un hierro especial que le llamamos ferrita. Ese es el núcleo y si la enrollamos ahí vamos a tener la bobina para poder trabajar. El otro aspecto de los tipos de inductores que tenemos, según la frecuencia de la corriente aplicada. Podría ser alta frecuencia, podría ser baja frecuencia. Y según el tipo de montaje, anteriormente teníamos los de inserción y hoy en día estamos utilizando los SMD. Significa, ¿verdad? Dispositivos montados sobre una superficie. Aquí tenemos los símbolos, ¿verdad? Simbología gráfica, podemos verlas primeramente acá la espira, ¿verdad? Enrollada sobre un núcleo de aire y estas dos líneas encima me están diciendo que es sobre un núcleo de hierro. Aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona un inductor o una bobina. Al momento que le aplicamos, ¿verdad? Maestro. Sí, dígame. Una pregunta, ¿ya pasó asistencia? Sí. Yo soy Aliesca, es que estaba comiendo. Posteriormente le pongo presente, ¿no? Está bien. Okay, no nos dio ni un poquito. Posteriormente me dice antes de terminar la clase y le pongo presente, no se preocupe. Ok. Igual. Entonces, Ahí le digo. sí, posterior, no se me preocupen. Al final, algunos se van a conectar más tarde, pues vamos a revisar quiénes están ahí que llegaron y les ponemos presente. Entonces decíamos cómo funciona un inductor. Recordemos que para crear un circuito lo que nosotros tenemos acá es una batería
los alambres por donde circula la corriente. En este caso tenemos un LED. Recordamos, ¿verdad?, que estos dispositivos del LED se deben de alimentar con una resistencia entre 100 y 350 ohmios. Aquí tengo. Entonces, cuando cerramos el interruptor, pasa la corriente por la bobina. En este caso, lo que vamos a tener aquí es un almacenamiento de energía en forma de campo magnético. Y esta energía en forma de campo magnético se va a inducir a través de la resistencia y va a poder encender el LED. En este caso estoy hablando de una bobina, ¿verdad?, conectada al voltaje directo. Pero por lo general las bobinas las conectamos directamente a lo que es el voltaje alterno para poder trabajar. ¿Ah? El siguiente elemento donde nosotros aplicamos las bobinas es lo que llamamos transformadores. Tenemos dos tipos de transformador. Un transformador que es reductor, es decir, que va a bajar el voltaje, y un transformador el cual va a aumentar el voltaje. La forma en que se componen los transformadores son de dos bobinas. Una bobina que le estamos llamando voltaje primario y la otra bobina le estamos llamando voltaje secundario. Entonces tenemos voltaje primario y voltaje secundario. Podemos ver, ¿verdad?, que aquí en la imagen estamos presentando una bobina, ¿verdad?, con 1, 2, 3, 4, 5 espiras. Y podemos ver en el secundario que tenemos mayor cantidad de espiras. Eso quiere decir, ¿verdad?, que el voltaje de entrada va a ser superior al voltaje de salida. Aquí tengo un ejemplo de un transformador. Este que tengo aquí es un transformador reductor, ¿verdad? Este transformador reductor está compuesto, como podemos ver acá, esta parte del centro es un núcleo de hierro y acá tenemos dos espiras. Podemos ver aquí en este extremo que tenemos de color rojo los conectores para la entrada y de color azul y color negro para la salida. Presentamos acá, ¿verdad? A esta entrada le llamamos bobina primaria y a la salida le llamamos bobina secundaria. Acá, cuando yo aplico el voltaje en el primario, por efecto de la inducción, va a aparecer voltaje en el secundario. El gráfico que tenemos acá, ¿verdad?, este gráfico lo que me está representando es el transformador. Podemos ver que este transformador tiene 3 espiras, igual que estas que tengo acá, 3 líneas de salida, perdón. 3 líneas de salida, ¿verdad? Entonces esto es lo que me está indicando que voy a tener 3 líneas de salida en el otro extremo. ¿Qué significa esto? Que el voltaje de entrada primario podría ser 110, 120 voltios. El voltaje de salida podría ser 24 voltios, podría ser 12 voltios. Pero, ¿verdad?, como yo tengo 3 espiras, a este transformador le estoy llamando un transformador con derivación central, lo cual significa que entre la salida neutra o la salida central y la salida superior voy a tener, si el transformador es de 12 voltios, voy a tener 6 voltios. Entre la espira central y la espira inferior voy a tener otros 6 voltios. La suma de ambos me van a dar 12 voltios. Tengo igual, ¿verdad?, un transformador, incluso ahí me especifica, dice 12 voltios. En este caso, ¿verdad?, tengo los colores rojos y blancos para la salida y negro, ¿verdad?, para la entrada. De esta manera puedo decir que el transformador, vamos a meterle una señal sinusoidal, que son 110 voltios alternos, 60 hercios, y él va a salir una señal del mismo tipo, alterna, pero reducida. Aquí podemos ver la imagen, ¿verdad?, donde está reducida la señal. Aquí puede ver un ejemplo, ¿verdad?, de cómo funciona el transformador. Tengo las dos bobinas separadas entre sí. Tengo la señal alterna que va a estar entrando al transformador. Tengo un switch que se encarga de encender el dispositivo. Cuando la corriente llega a la primera bobina, lo que se crea en la bobina es un campo electromagnético que va a estar, ¿verdad?, creciendo a medida que está llegando el voltaje. Vemos la imagen que aumenta, disminuye o que aparece y desaparece, lo cual significa que está llegando el voltaje alterno. Está aumentando y bajando la señal. Esta señal, a medida que está llegando el voltaje alterno,
se está induciendo en la bobina secundaria, en donde tengo conectada la lámpara B, y podemos ver que la lámpara B está encendiendo cada vez que se aumenta el voltaje entre las espiras. Esta es la manera en que trabajan los transformadores. Podemos ver la relación que tenemos acá en cuanto a la cantidad de vueltas que tiene el embobinado primario y la cantidad de vueltas que tiene el embobinado secundario. Aquí podríamos señalar nosotros, ¿verdad?, que en dependencia de la cantidad de vueltas que tenga el primario, va a haber una relación con el voltaje de salida. Muchas veces decimos que es de 1 en 10. ¿Qué significa? Por cada 10 vueltas que yo esté dando en el primario, voy a estar sacando un voltaje en el secundario. O podría ser una relación entre 100 y 1. Por cada 100 vueltas que yo dé, ¿verdad?, en el primario, voy a tener entonces un voltaje en el secundario. De esa manera, ¿verdad?, que si yo tengo acá 110 voltios en la entrada, en la salida yo podría tener, ¿verdad?, una menor cantidad de vueltas. Es decir, si estoy en la relación de 10 a 1, quiere decir que por cada 10 vueltas que yo dé en el primario, voy a sacar un voltio. Si yo quiero 12 voltios, significará que voy a tener 120 vueltas directamente en la bobina primaria. Por eso es que en la bobina secundaria lo que se hace es que conectamos, ¿verdad?, un alambre más grueso, de mayor grosor, para poder mantener la corriente acá. Una desventaja que tenemos con los transformadores es el amperaje. Para poder obtener mayor amperaje en un transformador, este deberá de ser de mayor tamaño. La imagen que nosotros presentamos acá, por ejemplo, estos transformadores son de poco amperaje. Son 12 voltios, pues estamos hablando de 0.5 amperios, ¿verdad? Es decir, si yo quisiera sacar 5 amperios, debería de tener un transformador mucho más grande que este que estamos presentando. Por eso es que a medida que la electrónica ha ido desarrollando, nosotros hemos encontrado ahora otros dispositivos de transformadores que le llamamos transformadores toroidales, que nos permiten entonces obtener mayor cantidad de voltaje y mayor cantidad de amperaje. Por eso es que la fuente de alimentación de las computadoras portátiles es bastante pequeña, porque ahí estamos utilizando otros dispositivos. De esta manera, de forma general, podemos decir, ¿verdad?, la bobina primaria es por donde yo voy a poner el voltaje, ¿verdad?, de trabajo, voltaje de 110, y la bobina secundaria es por donde voy a tener voltaje de salida para conectar otros dispositivos. Toditos nuestros componentes utilizan transformadores. Por ejemplo, si quiero cargar el celular, tengo un transformador reductor. Va a tomar 110 voltios de la red domiciliar y vamos a obtener 5 voltios. Lo pasamos a un circuito especial que se llama diodo para poderse rectificar, y de esa manera yo tengo el voltaje rectificado, tengo 5 voltios para cargar al celular. Quiero conectar el equipo de sonido, igual lo conecto al 110 y en otro extremo tengo un transformador, el cual va a tener diversos voltajes como 24, 12, 5 voltios para alimentar los diversos dispositivos. Tengo una computadora portátil, trabaja de la misma manera. El transformador, al que le llamamos transformador, que es la fuente de alimentación, ese lo que va a hacer es tomar los 110 voltios y lo va a reducir a 19 voltios para conectar la fuente de alimentación, la portátil. En el caso de la computadora personal, pues también la fuente de alimentación toma 110 y va a sacar 12 voltios, 5 voltios, menos 12 voltios, menos 5 voltios y voltajes adicionales de soporte para trabajar con los diversos dispositivos. Bien, hasta ahí pregunto, ¿hay alguna duda sobre los inductores y sobre los transformadores? Negativo. Negativo. Bien, para poder tener un ejemplo más práctico de esto, pues vamos a usar un simulador. El simulador pues se llama Proteus. En la escuela pues ya lo tenía instalado, lo había dejado en las máquinas, pero bueno, quizás cuando regresemos lo vamos a poder trabajar. De todas maneras, más adelante yo voy a poner el link para que ustedes lo puedan descargar. Este simulador, ¿verdad?, de Proteus, vamos a trabajar el día. Cambiar de pantalla. Vamos a abrir Proteus, ¿verdad?, que es con el que vamos a trabajar. Vamos a explicarlo. Se logra ver ahí, ¿verdad?, en pantalla. ¿Logramos ver en pantalla? Sí, ¿verdad?
Diga. Se me abrió otra página que no era, bueno. Miren un poco la lupa, ¿verdad? Para ampliar un poco acá. Bien. Entonces aquí tenemos Proteus, ¿verdad? Esta es la versión 8.9, existen varias versiones. Con esta versión en la que vamos a trabajar, para cuando yo le deje simular algún circuito en Proteus, pues tenemos que dar con la misma versión para que yo lo pueda abrir, ¿verdad? Acá lo que me está diciendo es que, bueno, el programa, pues, como es costumbre, pues ya lo tenemos licenciado, ¿verdad? Ya saben a qué tipo de licencia lo llamamos, ¿verdad? Y acá al lado derecho, en esta área, pues yo, ¿verdad? Tengo acá, dice, ¿verdad? Para abrir proyecto, un nuevo proyecto, ¿verdad? O abrir un ejemplo. Entonces, ¿cómo se utiliza esto? Una vez que abrimos Proteus, vamos a ir a nuevo proyecto. Acá el nuevo proyecto me va a presentar, ¿verdad? El nuevo proyecto me va a decir dónde lo voy a almacenar. Puedo cambiar la ruta de almacenamiento. ¿Qué nombre le voy a dar? Debemos de mantener siempre, ¿verdad? Vamos a ponerle transformador al primer ejercicio que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, siempre debemos de dejarle acá, ¿verdad? La extensión con la que trabaja Proteus. Y una vez que hemos puesto nombre, pasamos, dice ahora que si vamos a crear algún esquemático de los ejemplos que trae o vamos a por defecto. Seleccionamos la opción que dice, ¿verdad? Por defecto, para que podamos continuar. Luego me dice, ¿verdad? Que si voy a crear el PCB, significa que voy a irlo a imprimir en una tarjeta para luego poderlo, ¿verdad? Llevar físicamente el dispositivo. En este caso, pues no lo vamos a crear, ¿verdad? Solamente lo vamos a simular y damos clic en siguiente. Ahora sí, nuestro proyecto va a tener un programita instalado en el BIOS, que le llamamos firmware, ¿verdad? Entonces desde aquí lo tenemos que tener creado para poderlo instalar. En este caso, pues le vamos a decir que nuestro proyecto pues no va a llevar ningún dispositivo de carga, ¿verdad? Y acá pues me da un resumen de lo que estoy haciendo y le decimos pues finalizar, ¿verdad? Aquí ya me ha abierto el programa, igual como cualquier programa de la plataforma Microsoft, trabaja de la misma manera, ¿verdad? La opción de archivo, abrir uno nuevo, abrir un proyecto, abrir un ejemplo, importar el proyecto, salvar el proyecto, salvarlo como, cerrar, importar imagen, si yo quiero poner alguna imagen, ¿verdad? Un clic o exportar gráfico. Acá pues tengo las opciones igual, ¿verdad? Como en cualquier otro programa de Windows, la opción de editar, ¿verdad? Tengo hacer, deshacer, buscar componentes, seleccionar todos los objetos. En la sección de ver, pues tengo, ¿verdad? El zoom para acercarlo, para expandirlo, ¿verdad? O la gráfica con la que estamos trabajando, las herramientas. Si yo quiero poner alambritos, ¿verdad? Si yo quiero buscar, si quiero poner un check, ¿verdad? De una regla eléctrica, entonces aquí lo vamos a poner. Aquí en la opción de designar, pues puedo hacer uno nuevo, puedo editar. En la opción de gráfico puedo hacer un gráfico con el que estoy trabajando. Aquí en el debug, pues puedo mandar a resetear, puedo configurar el diagnóstico. Acá en la librería, pues si por ejemplo quiero trabajar con algún programa o de software libre, hardware libre como Arduino, pues aquí lo puedo mandar a agregar en las librerías para que él pueda trabajar. Acá pues tengo los ejemplos con los que vamos a trabajar y en la parte de abajo pues tengo la opción para simular. Acá en la parte izquierda de mi Proteus tengo las opciones para trabajar. Aquí tengo el modo de selección, es decir, si yo estoy en este modo de selección, yo puedo mover esta opción, ¿verdad? Hacia donde quiero colocarla para poder trabajar. Acá en la siguiente opción, pues tenemos la opción para buscar los dispositivos, ya posteriormente la voy a explicar, ¿verdad? Acá tenemos la opción de buses, si quiero trabajar con procesadores. Aquí la opción de subcircuitos. Aquí la opción de modo terminal. Si yo le doy modo terminal, aquí vamos a encontrar, ¿verdad? Por defecto, entrada, salida, direccional, la alimentación, tierra, chasis, dinámico, los bus para trabajar. Acá pues voy a trabajar con inversores, es decir, con circuitos digitales.
En esta opción pues voy a trabajar con circuitos analógicos digitales, voy a hacer gráficos, voy a tener audio interactivo, señales, ¿verdad? De voltaje directo, voltaje alterno. En esta opción que tengo acá, es verdad, los generadores de señales de corriente directa, sinusoidal, de pulso exponencial, PWM, de audios. Aquí tengo las puntas lógicas para poder probadores lógicos para poder trabajar. En esta opción tengo los voltajes, el osciloscopio, el amperímetro, el voltímetro, amperímetro para corriente alterna, para corriente directa. Tengo el batímetro, es decir, aquí tengo los diversos elementos con los que yo puedo estar trabajando. Bien, vamos a ver entonces. Vamos a regresarnos acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dice? Vamos a trabajar con los transformadores, ¿verdad? Esto es como que yo voy a la tienda y digo, bueno, yo quiero venir a comprar acá, ¿verdad? Un dispositivo que se llame, por ejemplo, alternador, ¿verdad? Entonces aquí dice alternador active. Lo selecciono y automáticamente aquí me aparece en la lista. Luego dice que voy a tener un transformador. Entonces escribo acá, ¿verdad? Trans. Aquí me aparece en la lista. En la parte de abajo me dice cuáles son los dispositivos con los que quiero trabajar, ¿verdad? Qué tipo de dispositivos son los que voy a trabajar. Aquí me dice transistores, transductores, operacionales eléctricos, circuitos integrados. Y aquí en la parte de abajo tengo una subcategoría todavía donde me está diciendo, ¿verdad?, que voy a utilizar autoacopladores, temperatura. Es decir, acá él me está diciendo los dispositivos por marca con los que yo voy a trabajar, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí transform. Y aquí, ¿verdad?, tengo ya los transformadores. Si yo vengo aquí y selecciono este que dice trans 1 PS, entonces ¿qué me está diciendo? Que yo tengo un transformador con una entrada primaria y dos derivaciones centrales. Tengo también este otro que me dice que tengo, ¿verdad?, una primaria, una entrada. Vamos a tomar para nuestro ejemplo este, ¿verdad?, que tengo aquí. Le damos clic en aceptar. Entonces aquí tengo los dos dispositivos con los que yo puedo trabajar en mi ejemplo. Esto que tengo acá, acá de color azul, vamos a disminuir un poco el zoom, ¿verdad? Entonces vamos a regresar acá y vamos a poner en el centro de la pantalla para trabajar. Bien, entonces esto que tengo aquí de color azul me está indicando que es mi lienzo o mi área de trabajo, ¿verdad? Esta área de trabajo, como ustedes pueden ver, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad?, columnas para podernos ubicar. Entonces voy a comenzar seleccionando el transformador. Aquí doy clic en transformador y luego ¿dónde lo voy a colocar? Entonces lo voy a colocar en esta opción de acá. Recordamos que este transformador tiene, ¿verdad?, bobina primaria, tiene bobina secundaria. Para que él pueda trabajar, yo necesito tener un generador, ¿verdad? Perdón, un generador, ¿verdad?, que es una señal alterna, pues la voy a colocar acá. Igual como estábamos trabajando anteriormente, ¿verdad?, dice que yo puedo venir y hacer la unión entre el transformador y el alternador, ¿verdad? Ahí ya he conectado, ¿verdad?, el primer dispositivo. En el segundo dispositivo no tengo conectado nada. Pues podríamos en el segundo dispositivo, para poder ver, ¿verdad?, la relación que tenemos. Recordemos, esta señal me dice que entra voltaje alterno y que por lo tanto va a sacar voltaje alterno. Entonces, por lo tanto, ¿verdad?, vamos a colocar aquí nuestro multímetro, voltímetro, ¿verdad?, para que podamos ver los voltajes, ¿verdad? Perdón, los voltajes de entrada contra los voltajes de salida. Entonces aquí tenemos, ya dice, ¿verdad?, nuestro transformador conectado.
puedo ver el alternador, doy doble clic, ¿verdad?, sobre el alternador y me va a presentar aquí algunas referencias. ¿Qué me está diciendo? Primero que voy a tener 6 voltios, ¿verdad? Digo, le voy a decir yo que no va a tener 6 voltios, sino que voy a tener 180 voltios y que la frecuencia con la que quiero trabajar va a ser 60. Entonces, ahí dice que este dispositivo, pues lo que está haciendo es sacar 180 voltios. He subido el voltaje porque aquí trabajamos, ¿verdad?, con los voltajes nominales de trabajo. Y entonces, veamos el transformador, qué característica tiene. Entonces, me está diciendo el transformador, ¿verdad?, que tiene un Hz de inductancia y aquí me dice el factor de acople que yo debo de tener para poder trabajar, ¿verdad? En este caso, estamos diciendo que yo lo que quiero sacar es 12 voltios. Debo dividir 110 entre 12 y vamos a poner, en este caso tengo, dice, un 1.0 de acople. Vamos a dejarlo así, ¿verdad? Entonces me voy a ir a la opción ahorita de simular y podemos ver, ¿verdad?, que él me está sacando 127 voltios. Es decir, ¿por qué 127? Porque podemos ver que tengo las mismas espiras de entrada con las mismas espiras de salida. Por eso el factor de acople yo lo he dejado, ¿verdad?, en 1.0, que estamos diciendo que es la entrada con la salida. Entonces aquí dice que entro 120 voltios que tengo acá y aquí tengo en la salida. Vamos a disminuir un poquito, vamos a detener, ¿verdad?, esto. Pero también... maestro, disculpe. Sí. Bueno, se me quedó pegada la pantalla y casi no se vio parte del proceso, por así decirlo. Ah, seguro que fue que amplié. Bueno, vamos a poner, después lo voy a ampliar. Entonces dice aquí, yo estoy simulando, ¿verdad? Aquí tengo el voltaje de entrada, aquí tengo el voltaje de salida. Veamos ahora, ahí podemos ver el voltaje de salida. ¿Se logra ver ahí el voltaje de salida? Dice que tengo 127 voltios ahí. Sí, ahí sí se ve. 127. ¿Verdad? Bien. Entonces vamos a ver, vamos a detenerlo un momento, como había dicho, ¿verdad? Y vamos a poner, ¿verdad?, otro voltímetro aquí en la entrada. Entonces igual lo ponemos positivo arriba y negativo abajo. Vamos a simularlo. Vamos a ver qué nos dice ahora. Voy a aumentar el zoom. Como usted puede ver, ¿verdad?, me está diciendo, como el factor de acoplamiento tengo yo 1.0, me está diciendo que mi generador de la red domiciliar me está dando 127 voltios, por lo tanto el transformador me está sacando 127 voltios. En este caso, el mismo voltaje de entrada va a ser el voltaje de salida. Se logra ver ahí, ¿verdad?, los dos, la entrada y la salida. Sí, se ve. Logramos ver, ¿verdad? Bien, entonces vamos a detener un poquito, ¿verdad?, esto y vamos a cambiar el factor de acoplamiento de mi transformador. Perdón. Entonces aquí he dicho que yo tenía, ¿verdad?, 1.5 y vamos a cambiarlo. En este caso le vamos a poner, ¿verdad?, 5, un factor de acoplamiento 5. De 0 a 1, dice 0. Es 0.5 el que le voy a poner, ¿verdad?, para ver el factor de acoplamiento, cuánto me va a dar ahora. Entonces le voy a dar play, ¿verdad? Vamos a darle acá. Como usted puede ver, ¿verdad?, en este caso dice que yo tengo acá 127 voltios y ya tengo un transformador reductor, el cual va a tener, en este caso, 63 voltios, ¿verdad? De esa manera es que yo puedo venir y estar bajando el voltaje con el que quiero trabajar para los posteriores. Se logra ver, ¿verdad?, voltaje de entrada versus voltaje de salida. Sí, se ve. Como ustedes pueden ver, este circuito es fácil de simularlo, ¿verdad?, fácil de trabajarlo. Acá en la otra acción yo puedo tener, ¿verdad?, otros dispositivos conectados
que más adelante cuando miremos los rectificadores, los diodos rectificadores, pues aquí vamos a poner un diodo rectificador para que miremos cómo se rectifica el voltaje. Vamos a quitar un poquito el zoom y vamos a detenerlo. Como ustedes pudieron ver, ¿verdad? Si yo quisiera a esto hacer una conexión adicional, ¿verdad? Es decir, yo quiero poner, me voy a ir acá, por ejemplo, y voy aquí en la P, pues voy a buscar un dispositivo, voy a poner aquí, por ejemplo, un LED, ¿verdad? Y él me va a poner acá todos los componentes, puedo buscar por acá o puedo buscar por acá, ¿verdad? Los componentes para poder trabajar. Aquí me está poniendo el diodo LED, está simbolizando, pero también yo podría tener, ¿verdad? Unos LEDs ya de color para poder trabajar. Entonces quisiera poner el LED, recuerden que solo le digo aquí aceptar y aquí ya lo tengo listo para poderlo colocar. Luego puedo ponerle color. En este caso, como les dije, no le vamos a poner ningún dispositivo adicional. Como pudimos ver, el programa Proteus es bastante fácil si ya conocemos Windows, ¿verdad? Y estamos acostumbrados al proceso de Windows, pues aquí nos vamos a acostumbrar a trabajar de manera fácil. ¿Alguna duda hasta ahí con Proteus? ¿Tenemos alguna duda, muchachos? Maestro, ¿cómo se llama ese programa? Se llama Proteus. Yo les voy a dejar el link para descargarlo de todas maneras, ¿verdad? Ejercicio, ¿verdad? Ahí. ¿Cómo dice? Va a dejar ejercicios para... No, ahorita no le puedo dar ejercicio porque necesitamos, ¿cómo puedo decirle? Conocer otros elementos para que ustedes ya puedan armar un circuito. Ahorita solo estoy explicando como 3 sesiones adicionales, 2 sesiones más, yo les voy a dar tarea en Proteus. Ahorita seguimos trabajando en Tinkercad. Tenemos dudas hasta aquí sobre Proteus. ¿No hay duda? No, profe. Obvio. Bien. Perfecto. Entonces aquí, miren, en la parte de arriba dice Proteus 8. De todas maneras, yo les voy a dejar el link para la descarga, ¿verdad? Como les dije, yo lo había dejado, pues ya todas las máquinas de laboratorio ya lo teníamos instalado, pero bueno, ¿verdad? Nos tocó trabajar de manera virtual ahorita temporalmente. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda hasta ahí? Poquito. ¿No hay duda? Vamos ¿Por qué son diferentes los voltajes? Acá. Sí. Bien, yo expliqué, sí, también yo le explico, mire, yo expliqué que este que tenemos acá es un transformador reductor, ¿verdad? Entonces vamos a ampliar aquí un poco, ¿verdad? Digo que este es un transformador reductor. Primeramente había trabajado este, ¿verdad? Con una variación de 1, ¿verdad? ¿Qué significaba? Que el voltaje de entrada era el mismo al voltaje de salida. Luego vine yo acá y puse 0.5. Por ejemplo, voy a variar acá a 0.8, por ponerle un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que el voltaje de entrada vamos a mandarlo a simular y regresamos acá. Se logra ver ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué me está diciendo a mí? Que el voltaje de entrada está disminuyendo en el voltaje de salida. Eso es lo que me está presentando. Ser un transformador que lo que va a hacer es tomar un voltaje alto y me va a sacar un voltaje bajo. Luego lo voy a regresar a la opción que yo tenía, que era 0.5. Entonces, en esta relación, solo voy a trabajar en esta opción de acá, ¿verdad? 0.5. Y lo simulo nuevamente. Lo dice, ¿verdad? 127 contra 63 voltios. Aquí estoy demostrando que la entrada es voltaje alterno 127 y va a sacar voltaje alterno pero 63. En este caso, el voltaje se redujo casi a la mitad, ¿verdad? De la entrada. Según como yo vaya trabajando, según el voltaje que yo quisiera tener acá en el secundario, asimismo, ¿verdad? Voy a ir reduciendo el factor.
había dicho que este transformador era un transformador reductor. Entramos en voltaje alto y sacamos voltaje bajo. ¿Dudas hasta ahí? Entonces, en resumen, si nosotros modificamos el factor de acoplamiento, si el factor de acoplamiento es menor que 1, quiere decir que es un transformador reductor. Y el factor de acoplamiento es menor que 1, se está amplificando el voltaje de salida. Va a amplificar si subimos, ¿verdad? Si subimos para nuestro ejemplo, pero también va a estar en dependencia de cuánto esté trabajando yo acá, ¿verdad? En la sección de entrada. En este caso, 180 voltios, ¿verdad? Porque recordemos que hablamos de voltaje real, ¿verdad? Entonces yo estoy poniendo aquí 180 voltios para que acá en la entrada yo pueda tener 127 voltios. No puedo dejar acá 110. Entonces, aquí decimos 110, ¿verdad? Para poder simular, como pudieron ver, en la entrada tengo 127, aquí reduje al doble. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, maestro, ese factor, si nosotros lo convertimos a fraccionario, podríamos decir que obtendríamos la relación entre las bobinas, los giros que realizan las bobinas entre los transformadores. Correcto, eso así es, pero es que también van a entrar el factor otros elementos, ¿verdad? Recordemos la cantidad de vueltas que vamos a dar al bobinado primario. Habíamos dicho una relación de 10 a 1, ¿verdad? O una relación de 100 a 1. Entonces, según la cantidad de vueltas que vamos a dar acá, según el grosor del alambre, porque eso nos va a hacer una resistencia también, así va a ser según el grosor del alambre que voy a tener en la salida. En un transformador reductor, por lo general, utilizamos alambre un poco de mayor grosor en la salida para poder compensar la inductancia con la que estamos trabajando. Entonces, en dependencia, como le dije yo, a ver, yo necesito tener un transformador de 12 voltios. Voy a embobinarlo. Yo tengo que tener una relación de 10 a 1 voltio. Entonces, quiere decir, 10 vueltas deberé tener para poder obtener un voltaje en la salida. Quiere decir, si yo doy 100 vueltas, ¿verdad? Yo tengo 10 voltios acá. Y de esa manera voy incrementando la cantidad de vueltas en el primario para poder obtener la cantidad de voltaje que yo requiero en el secundario. Y aquí lo que se toma en cuenta va a ser el grosor del alambre con el que estoy trabajando. Por lo general, el primario, el grosor del alambre es del grosor del pelo de uno, ¿verdad? Mientras que en el secundario es un poquito más grueso. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Veamos quiénes entonces llegaron luego, ¿verdad? A la clase. Para ponerles presentes, díganme los apellidos. Zamora Zavala. ¿Cómo dice? Velázquez Hurtado. No, los dos hablaron a la vez de uno. Guzmán Medina. Espérenme, ese lo escuché bien. Guzmán Medina, escuché bien. Ahí estamos. Guzmán Medina. Sí. Escobar Mayorga. Escobar Mayorga. Acevedo Bonilla. Ahí estamos, Escobar. Velázquez Zamora Zavala. Acevedo Bonilla. Espérenme, Acevedo Bonilla. Dijeron por ahí. Ahí lo tenemos. ¿El otro? Velázquez. ¿Qué? Mejía Mendoza. Dame. Por aquí te tengo Mejía Mendoza. Méndez Denis Daniel. Espérenme, Mejía Mendoza. Méndez Denis Daniel. Méndez Denis. Ahí te tengo presente, Méndez ya. Velázquez Hurtado, profe. Ah, sí, ¿verdad? Íbamos para allá, para Velázquez. Espérame, Velázquez. Aquí está. ¿Otro más? Luis Zamora. Bonilla Tijerín. Palacio Rivera. Espéreme, Zamora. Zamora Valerio. Palacio Rivera. Ajá. Pérez Catín. Pérez Catín. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Todos estamos? Ya estamos lo que estamos. Torres Martínez. Torres Martínez. Torres. Torres Martínez. Aquí estamos entonces. ¿Otro más?
Bonilla Tijerino. Y a Tijerino. ¿Otro más? Muñiz Sandoval. Bueno. Muñiz Sandoval. No te conectaste en el pasado, Muñiz. Perdón. Puse otro. Ahora sí, Muñiz Sandoval. ¿Alguien más? Kendall y Calero, profe. ¿Cómo? Kendall y Calero. Calero, ya está presente, Calero. ¿Alguien más? Bueno. Profe, Ajá. estoy viendo que tengo una falta en la línea H. ¿Apellido? Romero Rizo. Romero Ruiz. Sí, tenés Romero Ruiz. Tengo solo para la única clase que he faltado fue la Romero. semana pasada. Romero Rizo. Romero Rizo. Dos te tengo. ¿La pasada te conectaste? No, esa es la que tengo falta. ¿Y Por la eso anterior? Yo No. llegué a clase. Es que esta no es actualizada. Todos los tengo ausentes porque pasé presente en otra lista y no la he pasado para acá. No es que todos están ahí en A. Sí, no, gracias. Ahí no. Pero la única que tenés es la pasada, nada más. Es que esta no la actualicé. Tranquilo. Bien, ya estoy comenzando a revisar las tareas. Si alguno de ustedes tiene problema en la plataforma, por favor envíeme un correo, ¿verdad? O me puede contactar ahí por Teams, ¿verdad? Indicándome que hay problema en la plataforma para ver de qué manera recibo sus tareas y las pueda calificar. Les dejé una tarea sobre el semáforo, si no me equivoco, ¿verdad? Ese es para diseñarlo. Si lo voy a revisar, si acaso no les funciona, no se preocupen, ¿verdad? Porque luego me falta explicarle otras cosas para que ustedes lo puedan terminar de diseñar, ¿verdad? Entonces, ya saben, alguno que tenga problemas en la plataforma me avisa porque estoy revisando las tareas y estoy calificándolas, ¿verdad? Porque ya nos estamos acercando al primer parcial. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Si no tenemos más preguntas, muchachos. Maestro, lo de la tarea se hacía en el programa que trabajamos la vez pasada, ¿verdad? Sí, ahí hemos estado trabajando en Tinkercad y una tarea en Freezing, ¿verdad? Que les había dejado. Esas son las únicas tareas que tengo. ¿No era en Tinkercad que se trabajaba? Maestro, le tenemos que tomar captura y subirlo a la plataforma, ¿verdad? Escuché bien. ¿No era que íbamos a trabajar en Tinkercad lo de la vez pasada, lo del semáforo que nos dejó? Sí, íbamos a trabajar en Tinkercad. Acá yo no he dejado ninguna tarea en Proteo, ¿verdad? Todos están en Tinkercad y aquí no dejé tarea en la sesión de hoy. Maestro, para la tarea de la plataforma le tenemos que tomar captura a lo que está en Tinkercad, ¿verdad? No es necesario. No es necesario. Bueno. Usted sabe que, si usted quiere tomarle captura, le puede tomar captura y la sube a la plataforma, indicando pues que ya usted la hizo y tiene un soporte, ¿verdad? Pero de todas maneras, yo me conecto en Tinkercad y yo reviso la tarea. Bueno, ahí no hay ningún problema. Entonces con el semáforo no hay problema si no encienden las luces, por así decirlo. Yo solo voy a ver el diseño, cómo nos quedó, ¿verdad? Cómo quedó, si usted entendió el diagrama, como yo lo expliqué la otra vez, si usted entendió el diagrama, cómo va, si usted logró conectar las líneas, ¿verdad? Ahí ese no hay ningún problema. La tarea es diseñarlo, no es simularlo. Para que no se me vayan a afligir, ¿verdad? ¿Alguna otra? Si no hay más preguntas, vamos a llegar hasta ahí por hoy. Nos vemos el próximo martes. Aunque el martes creo que es feriado porque es 14, ¿verdad? Sería hasta la próxima sesión. Déjenme consultarlo con la escuela. Si no, pues nos conectamos de nuevo por acá, por la plataforma. ¿Alguna duda? Diga. Bueno. Va a hacer actividad para esta semana. ¿Cómo es la cosa?
No lo escuché. Que si va a dejar actividad para esta próxima semana. Dijo No hay que ninguna no. tarea para esta semana. Sí, para esta semana no hay tarea, ¿verdad? Solo me tienen pendiente la de Tinkercad con el semáforo. Ah, ok, está bien, profe. Más la de Friesen y las investigaciones. Recuerden que todo eso acumula puntos. Y la de los circuitos, las que venían en serie paralela y se tenían que desarmar. Correcto. Esa, O sea, la ley de ohmio que vimos, tenían que hacer los ejercicios que les mandé. 11 ejercicios creo que eran. No recuerdo cuántos son ahorita. ¿Alguna otra? ¿Cómo dice? ¿Alguna otra duda? ¿No le escuché a la joven? Nada, profesor, todo bien. Está bien, pues. Bueno, nos vemos entonces en la próxima sesión de clase. Mucho gusto. Cuídense, muchachos, ¿verdad? Igual, profesor. Saludos. Está bien. Nos vemos, profe. Salud. Está bien, pues nos vemos. Chao. Pase buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes.